Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Nos encontramos ya en un séptimo día de la semana y quisiéramos comenzar con un nuevo estudio para el día de hoy, un nuevo desarrollo. Ahí donde estás, quisiéramos invitarte para que puedas acompañarnos en la oración. Antes de poder comenzar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Bendito Padre, en esta mañana, Señor, llegamos a un séptimo día. Sea usted quien nos dirige, que el poder de su Espíritu Santo, Señor, haga la obra en nosotros. Que nosotros seamos simplemente sus instrumentos y que usted sea quien vea, Señor, y haga de nosotros un mensajero. Que sea, Señor, pues usted quien haga de nosotros todo lo que sea necesario. Vamos a poder comenzar, Señor, pero sin antes pedirte que usted sea nuestro director, que usted sea quien dirige este estudio. Acompáñanos en esta mañana, querido Padre, le pedimos en súplica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, para el día de hoy vamos a tener este desarrollo. El verso de memoria lo tenemos en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 10. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomad como ejemplo, dice el apóstol Santiago, a los profetas que tuvieron o hablaron en el nombre del Señor. Nosotros podemos notar lo que dice el apóstol, que hubieron hombres que hablaron en esa época, pero seguir su ejemplo muchas veces no será fácil, porque aquellos hombres han sido hombres de fe, hombres que han dado todo, incluso pues la vida. Entonces, queridos hermanos, Consejos sobre la Salud, página 505 dice: la sinceridad de nuestras oraciones puede probarse únicamente mediante la diligencia que pongamos en nuestros esfuerzos de obedecer los mandamientos de Dios. La seguridad, dice, o la sinceridad de nuestras oraciones puede probarse únicamente mediante la diligencia que pongamos en nuestros esfuerzos de obedecer los mandamientos de Dios. Queridos amigos y hermanos, nosotros podemos orar y nuestras oraciones pueden ser escuchadas únicamente si somos obedientes, si somos hijos que escuchan la voz de Dios y hacen lo correcto. Vamos a entrar al desarrollo en esta mañana y dice la primera pregunta: ¿cómo ganó Nehemías el favor del rey? ¿Cómo ganó Nehemías el favor del rey? Vamos a buscar el libro de Nehemías, capítulo 2, verso 4. Dice la palabra: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos. El rey le preguntó a Nehemías, ¿qué cosa pides? Y es ahí donde Nehemías hizo una oración poderosa. Esa oración le sirvió para que le diese la potestad de salir y fuera a ver lo que estaba sucediendo con su pueblo. Entonces, dice el testimonio, Profetas y Reyes, página 466, en esa breve oración, Nehemías se acercó a la presencia del Rey de Reyes y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas de los ríos. En esa breve oración, Nehemías se acercó a la presencia del Rey de Reyes y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas de los ríos. La pregunta dice: ¿cómo ganó Nehemías el favor del rey? Ya la palabra nos decía
Y el testimonio lo corrobora también de la siguiente manera. Dice, acercándose a la presencia del Rey de Reyes. Así es como se ganó únicamente ese permiso para que Nehemías pudiera salir y pudiera ir a ver a su pueblo en Jerusalén. Muy bien, tenemos la segunda pregunta. Dice, ¿qué debemos aprender de las oraciones de los hombres mencionados en esta lección? Dice la palabra, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre similar como nosotros, dice, porque él también era carnal. Y él oró, dice, y sucedió que no llovió 3 años y medio. Esos 3 años y medio era prueba para el pueblo para que se arrepintiese y así pueda buscar a Dios que tanto habían ofendido. Dice el testimonio que se encuentra en Profetas y Reyes. Con angustia en el alma rogaba a Dios que debía haber en su impía carrera al pueblo una vez favorecido, que le enviase castigo si era necesario, para inducirlo a ver lo que realmente significó su separación del cielo. Anhelaba verlo inducido al arrepentimiento de llegar en su mal proceder al punto de provocar tanto al Señor que lo destruyese por completo. Entonces, ustedes pudieron notar que el profeta Elías pidió, aparte de que el arrepentimiento llegase a ese pueblo, pero también algún castigo para que ellos puedan entender de que es necesario que se acerquen al Señor. Que es necesario que ellos tomen en cuenta que el Señor les está hablando a través de lo que estaba sucediendo. ¿Qué debemos aprender de las oraciones de los hombres mencionados en esta lección? Que ellos oraron para que Dios envíe castigos. Que ellos oraron para que Dios envíe castigos. En algunas oportunidades tenemos que pedir a Dios que Dios se revele de esa manera para poder salvar a los seres humanos. Entonces, vamos a una tercera pregunta. ¿Por qué hubo una demora antes que llegara la respuesta? Salmos 26, 2. Dice la palabra, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. El salmista menciona que el Señor haga una examinación en nuestra vida. Dice, examíname o escudriñame. Eso es lo que el salmista David pide para con él y que haga en él un ser diferente a lo que pudo ser. Que David entienda que el Señor es el único quien puede hacer las cosas como corresponden. Dice el testimonio que se encuentra en el comentario bíblico 1028 y 1029. Dios no siempre responde nuestras oraciones la primera vez que lo invocamos. Si así lo hiciera, deberíamos, por sentado, dice que tenemos derecho a todas las bendiciones y favores que no se esconden. En vez de escudriñar nuestro corazón para ver si albergamos algún mal, si hay algún pecado fomentado, nos volveríamos descuidados y dejaríamos de comprender nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su ayuda. Entonces, ¿por qué Dios no responde las oraciones rápidamente? ¿Por qué Él no lo hace? Porque únicamente si nosotros a nosotros se nos da esa respuesta rápida, pensaríamos que tenemos derecho. Y
nos desviaríamos poco a poco de Él, no dependeríamos mucho de Él. Entonces lo que Él hace es examinar nuestro corazón y de acuerdo a cómo vaya, entonces envía la respuesta. Y a veces tardará para que nosotros sigamos dependiendo y buscando en oración y pidiéndole la respuesta. Entonces dice la pregunta, ¿por qué hubo una demora antes que llegara la respuesta? Vamos a poner, porque Dios prueba al hombre para que vea su dependencia de Él. Porque Dios prueba al hombre para que vea su dependencia de Él. Entonces, queridos hermanos, amigos, estamos viendo las oraciones de los justos. Estamos notando cómo el Señor responde las oraciones de los justos, pero también Él prueba a los justos para ver hasta dónde pueden llegar. Tenemos una cuarta pregunta, dice, ¿por qué se incluyó a Daniel a sí mismo en la oración por Israel? Vamos a buscar Daniel capítulo 9, verso 5. Dice la palabra, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El profeta Daniel hace su oración no solamente incluyéndose él, no solamente dando a conocer su petición de él personalmente, hace su oración por los demás también, por el pueblo, por todos aquellos que habían sido llevados como esclavos. El profeta Daniel tiene como significado que su pueblo también necesita ser escuchado. El profeta Daniel busca una manera de poder pedir perdón o interceder por ese pueblo impío. Dice la Rivian Herald de 1881, el hombre de Dios oraba no por un arrebato de felicidad, sino por un conocimiento de la voluntad divina. Deseaba este conocimiento no solo para sí mismo, sino para su pueblo. Su mayor afán era por Israel, que no guardaba en el más estricto de los sentidos la ley de Dios. Ustedes saben que el pueblo de Dios muchas veces se ha desviado de los caminos. Pero aún así Daniel pedía por ellos. Aún así Daniel buscaba en oración al Señor que lo concediera esa petición de poder perdonar a su pueblo. Dice la pregunta, ¿por qué se incluyó a Daniel a sí mismo en la oración por Israel? Porque él no oraba por sí mismo, sino también oraba por su pueblo. Daniel no oraba por sí mismo, también en oración buscaba el perdón para su pueblo. Llegamos a una quinta pregunta y dice, ¿qué podría estar impidiendo que nuestras oraciones sean escuchadas? ¿Qué podría estar impidiendo que nuestras oraciones sean escuchadas? Vamos a buscar el libro de Proverbios, el capítulo 28, y vamos a leer el verso 9. El libro de Proverbios, capítulo 28, y el verso 9. A lo cual la palabra dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El testimonio, Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 199 dice, Dios no aceptará una obediencia caprichosa e imperfecta. Los que afirman que están santificados y sin embargo apartan su oído para no oír la ley, demuestran que son los hijos de desobediencia, cuyos corazones carnales no están sujetos a la ley de Dios, ni tampoco lo pueden estar. Entonces dice, hermanos queridos, Dios no aceptará una obediencia caprichosa e imperfecta. Dios aceptará un corazón como el corazón de aquellos humildes hombres que pidieron perdón de sus pecados.
¿Qué podría estar impidiendo que nuestras oraciones sean escuchadas? Vamos a la respuesta. Cuando apartamos nuestros oídos para no oír la ley. Cuando apartamos nuestros oídos para no oír la ley. Cuando nos desviamos del sendero seguro, cuando nos desviamos del camino correcto. Llegamos a una última pregunta y dice, ¿cuál es la invitación de Jesús para el cristiano? ¿Cuál es la invitación de Jesús para el cristiano? Vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y verso 18. Apocalipsis, capítulo 3, verso 18. Te invito a buscar ahí en tu Biblia el capítulo 3 de Apocalipsis, el verso 18. Dice lo siguiente: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para ser rico. El Señor nos está indicando lo que este pueblo tendría que hacer. Buscar con precisión lo que necesita. Entonces dice el testimonio que se encuentra en Fe y Obras, página 85. Consideremos nuestra condición delante de Dios. Hagamos caso del consejo del testigo fiel. Ninguno de nosotros esté lleno de prejuicios como estuvieron los judíos. De modo que la luz no entre en nuestro corazón, que no sea necesario que Cristo diga de nosotros como dijo de ellos: ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Entonces, hermanos y amigos, consideremos nuestra condición. ¿Cómo está nuestra condición? La condición de esta iglesia, de alguna manera, es una condición que está muy distante a lo que puede referirse a la condición de lo que era esa iglesia pura, que el Señor había rescatado de las tinieblas. A esa iglesia, cuando Él vino, a la principal iglesia, la iglesia de los discípulos, a la que sacó de las tinieblas, a la que los condujo a la iglesia, a la que les dio toda la potestad para llevar este mensaje, esta predicación. Entonces, dice la pregunta, ¿cuál es la invitación de Jesús para el cristiano? Vamos a poner la respuesta. Que compremos oro refinado en fuego para ser ricos. Que compremos oro refinado en fuego para ser ricos. Ya tenemos, podríamos mencionar el secreto para poder salir de esa tibieza. Ya tenemos el secreto para poder salir de todo ese afán en la que hemos estado metidos. Es el oro refinado en fuego para ser rico. Esta bendita palabra que el Señor nos lo regala todos los días y que muchas veces nosotros no somos capaces de buscar arduamente en oración y pedirle el perdón para nuestros pecados. Hemos descuidado esa idea de cada día de poder buscarle, a la cual nuestro corazón está alejado de Él. En esta mañana, queridos hermanos y amigos, que el Señor les pueda bendecir, que el Señor les guíe en un camino correcto, en un camino seguro. Las oraciones de los justos es el título a la cual hemos tenido en el estudio de esta semana. Las oraciones de los justos ha sido nuestro tema en la cual hemos centrado toda nuestra atención. Y quisiéramos que ustedes también, ahí donde están, puedan meditarlo, porque el Señor quiere mensajeros para esta época, hombres de fe. Que el Señor los bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos en un próximo estudio para el día de mañana. Bendiciones.